Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Para la iglesia, el evento más importante después del nacimiento, la muerte, la resurrección y la asunción de Jesús será su regreso. Jesús prometió varias veces volver a la tierra. No lo hizo una sola vez y no fue implícita la idea, sino fue explícito. Estamos seguros de que Él lo dijo porque está plasmado en su palabra. El capítulo 24 de Mateo tiene repetidas veces el concepto del regreso de Jesús. Hay otras citas como Apocalipsis 1:8. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. En el mismo libro, capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto. Y exactamente la misma frase la dice el capítulo 22, versículo 12 del mismo libro. O sea, Jesús abre el libro hablando acerca de su venida y cierra el libro hablando acerca de su venida. La segunda venida de Cristo es algo totalmente importante en la vida cristiana. No podemos vivir un solo día sin pensar que ese mismo día podría regresar el Señor. Definitivamente, el retorno de Jesús será un evento grandioso que acabará con el sufrimiento de sus santos y les iniciará en el periodo en que ellos han anhelado desde el nacimiento de la iglesia. Antes de que la iglesia naciera, unos días antes, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿vas a restablecer el reino? Y el Señor les contesta: a ustedes todavía no les toca saber tiempos y detalles y temporadas, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y todo ese tiempo desde que el Espíritu Santo vino, sabemos que el Señor puede regresar. Todos los creyentes de todos los tiempos vivieron esperando a Jesús y nosotros no somos la excepción. La semana pasada aprendimos acerca de vivir con tranquilidad, de no vivir en pánico, de no vivir atemorizados por la segunda venida de Cristo, sino que vivir sosegadamente y dedicarnos a nuestras labores, dedicarnos a nuestros quehaceres, cumplir con nuestras obligaciones. Y ahí estuvimos hablando acerca del trabajo honesto, del trabajo duro, de los trabajadores responsables. Ya está ese video en YouTube. Creo que se los compartí ya en el WhatsApp. Hermanos, durante ese pasaje que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo está como abriendo el paraguas, como alistando el paso para lo que va a venir él a decir hoy. Y en realidad el tema de la venida del Señor estaba causando algunas dudas y algunos conflictos en la iglesia. No se nos dice explícitamente, pero allí podemos ver que Pablo por alguna razón está escribiendo estas líneas. Él no escribía por gusto, así que había una razón. Ahora, la iglesia fiel sigue esperando a su Salvador, sigue creyendo que volverá y que cumplirá cada una de sus promesas. La iglesia anhela verle y estar con Él porque sabe que Él le ama y Él también anhela ese encuentro tan hermoso y necesario. Jesús nos ama tanto como iglesia que nos ha llamado su esposa, nos ha llamado su cuerpo. Él también está ansioso de juntarse con nosotros, de volvernos a ver. Él conoce cada una de nuestras penas, de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas en esta tierra. Y yo estoy seguro que Él quisiera ya llevarnos a su seno para estar viviendo perfectamente como Él lo prometió. Pero Él todavía espera a que el Padre le dé la autorización de salida. Entonces es cuando Él se va a aparecer. Ahora,
En cuanto a la venida de Cristo, hay controversia, hay diferentes posiciones, aún dentro de la misma iglesia evangélica. Hoy vamos a hablar acerca de un evento que forma parte de la segunda venida de Cristo. Nosotros como iglesia creemos en el rapto, en el arrebatamiento. Esa palabra está aquí, en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que lo vamos a leer. ¿Están listos? Bueno, entonces yo no estoy listo. No lo apunté en mis notas. Sí lo tengo. Dice así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Padre, por tu instrucción, por tu palabra, por lo que tú quieres que nosotros hagamos con respecto a este párrafo. Ministra nuestras vidas, Señor. Háblanos, danos esa iluminación para poder comprender, pero sobre todo, Señor, para poder tomar la actitud correcta, la actitud que tú intentas que tengamos escribiéndonos estas líneas. Bendice a mis hermanos, bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le interesa a usted la segunda venida de Cristo? ¿Le inquieta ese tema? Hermanos, yo cuando era adolescente, estaba en edad de high school, decimos acá. Mi tío me daba jalón, decimos en Guatemala. En México dicen aventón, aquí dicen ride. ¿Cómo dicen en Ecuador? Bueno, él me llevaba aventón. Bueno, él tenía una moto y pues él me dejaba manejarle su moto mientras yo llegaba hasta el instituto donde yo estaba estudiando. Pero él iba detrás, aquí en la oreja, contándome lo que había leído y lo que él había aprendido acerca del Apocalipsis. Y miren, él era una persona tan intensa cuando hablaba de esto que me interesé bastante y me encantaba oírlo hablar. Luego, por cierto, hay un hermano en mi país que era escatólogo. ¿Qué quiere decir eso? Nada que ver con los gatos. Escatólogo es aquel que se especializa en escatología. Escatología viene de la palabra escatos del griego, que quiere decir futuro, eventos futuros. Entonces la escatología es la parte de la teología que trata acerca del futuro. Y dentro del futuro está la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces había un hermano llamado Edgar Contreras. Él se especializaba hablando acerca de los eventos futuros. Él acaba de morir la semana antepasada, creo. Salía en la radio de Guatemala. Un saludo para todos los que están allá y van a escuchar este sermón en Guatemala. Mis condolencias para la familia Contreras también. Pero me encantaba escuchar a este hermano. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo va a devenir el Señor? Me daba miedo. Porque por un lado, hermanos, la venida del Señor va a ser de pleno gozo para nosotros. Nosotros vamos a decir, aleluya, Señor, ya empezaste a reinar.
Pero ¿saben qué? Para todos aquellos que le dieron la espalda al Evangelio, va a ser un día de terror. Un día de terror. Y quiero que acá comprendamos un poco la terminología entre estos. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento y cuando acá en el Nuevo Testamento se está hablando de eventos futuros y los autores dicen el día del Señor, a veces se refiere a un día y a veces se refiere a un periodo de tiempo en el que han de ocurrir ciertas cosas. Y la mayoría del tiempo el día del Señor se refiere a un día de castigo, un día de juicio, fuego, oscuridad, lamento, lloro, desgracia. Nuestro hermano leyó hoy Mateo 24. ¿A quién no le han temblado las piernas? ¿A quién no se ha puesto con la piel de gallina cuando oye Mateo 24? Son versículos intensos en los que va a venir, en los que describe la destrucción que viene. Pero nosotros creemos que antes de esa destrucción el Señor va a arrebatar a su iglesia. Y es lo que pensamos que está plasmado en estos versículos que acabamos de leer, el arrebatamiento. Ahí en el versículo, en el penúltimo versículo que estuvimos leyendo, ven ustedes la palabra, seremos arrebatados en el 17. Arrebatados, ahí la palabra que se usa es harpazo, que quiere decir arrebatar, como un secuestro, como algo que ocurre de repente. Bueno, la segunda venida de Cristo ha sido predicada desde hace más de 2000 años. Sus apóstoles enseñaron que Él vendría, pero también antes de los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento predijeron no solo su primera venida, sino también la segunda venida. Aunque en líneas aquí y líneas allá, un poco escondido, un poco misterioso, pero ahí ha estado siempre la venida del Señor. Pero como siempre, algunas personas se dan a la tarea de enseñar cosas que no son verdades. A los tesalonicenses parece que alguien les había dicho cosas que les estaban provocando tristeza. Quizá los hermanos estaban con dudas acerca de sus seres queridos que habían muerto. Es lo más probable. ¿Qué sería de mis familiares, de mis amigos que aceptaron a Cristo, que creyeron, que profesaron la fe cristiana toda su vida, pero que ya se murieron? ¿No van a estar aquí para cuando venga el Señor? ¿No van a ser salvos? ¿No van a resucitar? O sea, la venida del Señor Jesús era algo ciertísimo en la mente de los hermanos del primer siglo. La resurrección también era algo que ellos ya conocían. Pablo era de la secta de los fariseos y ellos eran firmes en la creencia de la resurrección. Los que no creían en la resurrección eran los herodianos y los saduceos. Y Jesús tuvo una discusión con ellos. Ustedes recuerdan el momento en que quisieron tentar a Jesús y le preguntan, había una mujer que se casó 7 veces con 7 hermanos, y ¿de quién va a ser esposa en el reino de los cielos? Y es cuando Jesús les dice, ustedes no saben, ustedes ignoran de que allá nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Y Jesús con esa respuesta manifiesta que Él sí cree en la resurrección de los muertos. Ahora, estos hermanos que desde el tiempo en que Pablo les visitó para evangelizarlos y levantar la iglesia, ellos habían evangelizado a otros, pero de esos otros a los que evangelizaron, algunos habían muerto, como ya les dije. ¿Qué va a ser de ellos? Era una pregunta. También, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo va, cuando venga el Señor, qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, y hay varias preguntas, y vamos hoy a responder a 5 preguntas con respecto a la segunda venida del Señor, para que con esas respuestas podamos darnos ánimo los unos a los otros. 6 preguntas. Primero, ¿por qué debo saber esto? ¿Por qué debo saber esto?
A la mayoría de gente esto le da miedo. A la mayoría de gente le da terror. Y hay algunos predicadores, algunas personas que agarran este tema para espantar a la gente, para manipularlos. Segundo, ¿qué pasará con los que ya se fueron? Ya se los había mencionado, con los que ya murieron. Tercero, ¿qué pasará con los que quedamos? Cuarto, ¿cómo vendrá el Señor? Quinto, ¿cuál es el orden? La secuencia. Y sexto, ¿qué debemos hacer con esto? Bueno, primera pregunta, ¿por qué debemos saber esto? Miren el versículo 13. ¿Por qué? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Estas líneas están aquí para quitarnos la ignorancia, para eliminar especulaciones, para eliminar falsas enseñanzas, para que no os entristezcáis también. O sea, el hecho de ignorar puede provocar tristeza. La ignorancia acerca de la segunda venida puede dejarnos en la zozobra y sacar falsas conclusiones y estar tristes, como los que no tienen esperanza. Aquí hay dos grupos, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Los que tienen esperanza son los que saben, los que conocen, los que tienen fe, porque escucharon, porque abrieron sus oídos y porque se acercaron. Ellos ya conocen, ellos salieron de la ignorancia y ahora estos eventos les sirven como aliento, les sirven como esperanza. Los que no tienen esperanza son los que rechazaron el Evangelio o los que no lo han escuchado porque no quieren escucharlo. Ellos, cuando se paran frente a la muerte, sufren demasiado. No saben lo que hay detrás de la muerte, o lo que saben está torcido. Ellos no saben que va a haber una resurrección. Ellos no saben que podríamos volver a vernos con nuestros seres queridos si es que hemos estado dentro de la fe. No sé si alguna vez usted se ha dado cuenta en los velorios, en los entierros de gente que no es creyente. Yo veo ahí mucha tristeza, veo hasta desmayos, veo descontrol, personas llorando, gritando descontroladamente. A veces se ve ahí un caos. Pero en los velorios de los creyentes hay sonrisas, hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza y sabemos que ahí no se acaba todo. Sabemos que después de esto viene lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Sigamos leyendo. Es necesario que conozcamos esto para que no nos dé tristeza, para que nos dé alegría y esperanza. Y para que nos haga esperar pacientes por el momento en que estas cosas van a suceder. Ahora la pregunta es, antes de pasar al segundo punto, ¿está usted enterado de esto? ¿Sabe usted bien cómo va a ser este evento? ¿O aún tiene usted dudas y tristeza con respecto a lo que va a pasar? Segundo punto, ¿qué pasará con los que ya se fueron? ¿Qué pasa con mi abuelita? Ella fue cristiana y cuando venga el Señor no la va a encontrar viva. ¿Qué pasa con ella? Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En primer lugar, tenemos aquí una base, un fundamento para creer que Jesús tiene la capacidad de resucitar a todos aquellos que se murieron. ¿Cuál es esa base? ¿Cuál es esa base? Que Él mismo pudo resucitar. Que Él mismo, aunque murió, Él resucitó. Por lo tanto, ese poder que le resucitó a Él mismo es capaz de resucitar a cualquier otro que durmió, dice ahí la palabra, que durmió. No quiere decir que está el cuerpo ahí respirando todavía.
Es una forma de decir que su cuerpo ya murió. Esto es para los que murieron siendo creyentes. Jesús los acogerá en sus brazos en el momento de regresar. Si creemos que Él tiene poder de resucitarse a sí mismo, debemos también creer que Él tiene poder para resucitar a cualquiera que Él quiera. La resurrección de los muertos era una doctrina que Pablo, como fariseo, defendía, y es una doctrina bíblica. Ahora, no hay esperanza para aquellos que no creen que Jesús realmente murió y resucitó. Pues si Él no fue capaz de resucitar, ¿cómo promete resucitar a otra persona? Pero Él lo demostró un par de veces en su vida, por lo menos lo que está registrado. A su amigo Lázaro lo resucitó, y aun cuando tenía 3 días ya de muerto. A otro joven que había fallecido y que venía el entierro, ahí venía su mamá llorándolo, se encuentra con la mortaja, van pasando y Jesús le dice: levántate, y se resucita la persona. Así de poderoso, así de excelente es el Jesús en que nosotros creemos. No solamente un Jesús que está diciendo cosas bonitas, es una persona que tiene un poder sobrenatural, porque Él es sobrenatural. 2 Corintios 4:14 nos dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí en 2 Corintios Pablo se está poniendo en el lugar de los que ya murieron. En 1 Tesalonicenses se está poniendo en el lugar de los que no han muerto. Pero porque él tampoco sabía cuándo iba a venir, cuándo iba a venir Jesús, porque el mismo Señor Jesús dijo: nadie sabe la hora ni el día. Si ustedes ven a una persona ahí que se levanta diciendo el Señor Jesús va a regresar en tal fecha, no le crean. El mismo Señor Jesús dice: no le crean. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida está en Él. Él puede resucitar a quien quiera. Si Dios promete en su palabra que volveremos a ver a nuestros amados, eso pasará y estaremos felices, muy felices. Así que si usted tiene un familiar que murió creyendo en Cristo, y usted es un cristiano verdadero, lo va a volver a ver. Lo va a volver a ver. Hermano, yo me pongo emocionado y me entra un no sé qué de saber que voy a volver a ver a mi madre. La voy a ver y no va a estar enferma. Ella se va a ver como una persona joven. Ella va a estar sonriente y me va a decir: bienvenido al cielo, bienvenido al reino de los cielos. Voy a ver a mi abuela, voy a ver a mis tíos que murieron en Cristo, a mis amigos, a mi primo que hace unas 3 semanas falleció. Vamos a ver a hermana Beth. Vamos a ver a otros que conocemos que se fueron, que estaban en Cristo. Nos vamos a volver a reunir. Así como estamos aquí viéndonos nuestros rostros, nos vamos a poder abrazar y volver a vernos. Esto es una promesa, es un milagro, es algo tan excelente que, hermanos, si usted lo cree, usted vive con esa alegría. Así que los que murieron regresarán junto con el Señor en el momento en que Él regrese. ¿Qué pasará con los que quedamos? ¿Qué pasará con los que quedamos? Punto número 3, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué quiere decir en palabra del Señor? De que Pablo lo oyó directamente de Jesús en uno de sus encuentros, en una de sus visiones, en uno de sus momentos de revelación directa. Pablo
podía hablar con Jesús cuando Jesús se le acercaba, aún cuando Jesús había sido ascendido al cielo. Y entonces aquí dice que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, usted, hermano de Tesalónica, y yo, si es que estamos vivos para el momento de que el Señor regrese, nosotros ya no tenemos que morir. Ya no tenemos que pasar por ese proceso triste de enfermedad, de dolor, de temor. Lo que trae la muerte a todas las personas. Ya no tenemos que pasar por ahí. Nosotros no vamos a morir. Los hermanos de Tesalónica ahora estaban conociendo no solo que no habían perdido por completo a sus amados, sino que ellos no verían la muerte. Este es un consuelo para los que aún vivían, porque ahora sabían que no pasarían por los dolores y las angustias de la muerte. En el momento que el Señor regrese, los vivos en Cristo no morirán. Ellos experimentarán algo diferente, que vamos a ver en el punto número 5. Ahora, repasando un poco, no tenemos que ignorar esto. ¿Para qué? Para que esto no nos produzca tristeza, ni miedo, ni desconfianza, sino para que podamos estar tranquilos. El segundo punto que vimos, ¿qué pasará con los que ya se fueron? Ellos van a regresar. En el mismo momento, en el mismo evento, nos vamos a juntar. Y ya les voy a decir cómo. Ahora, ¿qué pasará con los que quedamos? No nos vamos a morir. Cuarto, ¿cómo vendrá el Señor? ¿Cómo va a ser eso? Descríbamelo. Versículo 6, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra de Dios que el Señor cuando estuvo aquí en la tierra no abrió su boca para defenderse? Y cuando Él hablaba, Él era manso y humilde de corazón. Pero ahora, según el versículo 16, Él viene con voz de mando, ¿sí? Con voz de arcángel. No es una voz tímida, no es una voz insegura. El arcángel se supone que es el que tiene el rango más alto que los ángeles. Entonces Él vendrá con autoridad, con poder, delegados de parte de Dios. Y dice, vendrá con trompeta de Dios. La trompeta se tocaba para los eventos especiales. Cuando estábamos estudiando, a nosotros se nos tocaba la campana para que nos reuniéramos, para que entráramos, para que saliéramos. Cuando andábamos en el grupo de scout, el guía tocaba el gorgorito y nos juntábamos y hacíamos lo que él decía. En tiempos bíblicos la trompeta servía para reunir a la gente, servía para establecer tiempos. Ahorita se juntan porque va a haber un evento especial. Se llamaba la guerra con la trompeta. Todavía hace algunos años la caballería se juntaba con la trompeta, ¿no? Entonces, cuando viene el Señor, hay una trompeta de autoridad, de inicio, de parte del Señor. Y dice, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿Qué parte del cielo será? ¿Será en Nueva York? ¿Será en... El Señor, lo cierto es de que ahí en las nubes, Él quedará en las nubes. Él no va a caer a tierra, Él no va a poner sus pies a tierra todavía. Según lo que creemos del arrebatamiento, Él está en las nubes. Descenderá del cielo. ¿A qué Señor se refiere? Porque la Biblia le llama Señor al Padre y le llama Señor al Hijo. Ustedes y yo sabemos que el Padre y el Hijo uno son. Y al mismo tiempo son dos, porque uno es Padre y el otro es Hijo. Pero bueno, viene el Señor Jesús, se refiere a Jesús.
es Jesús bajando del cielo. Filipenses 3:20. Pablo se lo dice a la congregación de Filipos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Interesante, del cielo. ¿De qué parte del espacio? Más allá de las estrellas, más allá de las galaxias. ¿O será que el Señor se va a materializar al entrar a la atmósfera porque viene de una dimensión que nosotros solo conocemos como el cielo de Dios? El Señor vendrá físicamente, así como estar viendo a cualquier persona, vendrá físicamente. Hay algunas personas en cierta secta que dicen que el Señor espiritualmente ya ocurrió esto, ya vino. Hechos 1:11, Hechos 1:11. Dice, este mismo Jesús, y son palabras de ángeles, que encontraron a los discípulos del Señor viendo cómo Jesús había sido ascendido, ¿verdad? El Señor se fue a los cielos, y mientras Él se desaparecía en las nubes, alguien les habla ahí. ¿Qué están viendo para arriba? Como diciéndoles, su trabajo no es estar viendo para arriba, regresen a Jerusalén, vayan a orar y vayan a esperar al Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Físicamente. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él era un personaje físico. Tanto así que uno de sus discípulos dice, yo no creo que Él haya salido de esa tumba después de la que le dieron, después de que lo vi sangrando, después de que lo vi azotado y que lo vimos que lo pusieron allá dentro de esa cueva y lo pusieron una gran piedra encima. Yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo ahí donde le metieron la lanza y hasta que no ponga mis dedos ahí donde le metieron los clavos. Y cuando Jesús se le aparece, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay dos tipos de personas: los que creen sin ver y los que necesitan ver para creer. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. En las bienaventuranzas el Señor Jesús está llamando benditos o bienaventurados a los que hacen ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo una transformación en sus corazones. O sea, el que cree sin necesidad de ver es porque Dios puso fe ahí. Es porque Dios le hizo creer. Es un milagro, es un milagro. Pídame usted a mí pruebas de que Jesús existió, pues yo solo le voy a decir lo que dicen algunos libros, lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo es que yo lo llegué a creer sin verlo? Primera Pedro dice, ustedes le aman aunque no le han visto. ¿Es eso tonto? Sí, es tonto. Es locura. El apóstol Pablo dice la locura del evangelio. A la gente le parece eso insensatez, le parece necedad. Pero para nosotros los que creemos es vida eterna. ¿Sí? Y al Señor así le plujo, así quiso Él, así se le antojó anunciar el evangelio. ¿Sí? Por medio de la cruz. ¿Cómo es que tu Dios se murió en la cruz? ¿Cómo es que tu Dios se dejó hacer eso? Parece necio, pero esa es la verdad. Porque no se salva el que se quiere salvar. La carrera no es del que corre. Porque yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Y Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, sino que es un regalo que viene de Dios. Así que aquí están los hermanos esperando ver que se desaparece Jesús. Y la esperanza que le dan los ángeles es, así como lo vieron irse, así va a regresar. Palpablemente. Ustedes lo van a poder mirar. Ahora,
Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde es donde el Señor está? En los cielos, en los cielos. Bueno, vamos por pasos, vamos entendiendo. Y saben, hermanos, me gustaría ahondar más en esto, porque no solo viene lo del rapto, sino que después está la gran tribulación, y después es la segunda venida de Cristo físicamente, y que va a poner sus pies, dice la palabra, sobre el monte de los olivos, y ahí va a comenzar Él a reinar. En ese momento Él va a ganar una batalla que Israel no puede ganar. Pero me gustaría entrar en todos esos detalles en una de las clases del viernes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Pablo quiere lograr en el corazón de los tesalonicenses, que es que tengan paz y tranquilidad, que no se aflijan, que no se asusten y que entiendan las cosas en orden. ¿En qué orden pasará? Número 5. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto tiempo? Primero, 5 segundos, 1 minuto, no lo dice. Pero los que estamos vivos vamos a seguir después de ellos. Algunos han hecho hasta películas y movies de esto, tratando de representar cómo será. Imagínese usted los cementerios de toda la gente que está ahí. Esos cementerios se van a abrir. Van a decir los dueños de los cementerios: tenemos más lugar disponible, porque esas tumbas van a quedar vacías. Así como el Señor Jesús, con su poder de resucitar, pudo botar la piedra tan pesada que había en esa tumba, los cuerpos de los creyentes que están muertos van a poder abrir ahí, no importa que tengan otro encima. No importa si están en un nicho, en un mausoleo, si están en cenizas, no importa. Dice que van a resucitar, y el poder de Dios es capaz de reunir todo lo que fue el cuerpo de una persona, pero no va a ser un cuerpo común y corriente como el que tenemos ahora. Va a ser un cuerpo perfecto. Y no me refiero a las dimensiones, me refiero a la función. Sin enfermedad. No va a ser susceptible a bacterias, ni a microbios, ni a viruses, ni a pestes, ni a dolor, ni a cansancio, ni a enfermedad. A nada. No nos va a afectar el sol, ni nos va a afectar el frío. Vamos a ser especiales, es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, entonces estos muertos en Cristo resucitarán primero, de donde estén. De donde estén, si están en el mar, si están dentro de un río, si están en una peña de una montaña, o si están en un cementerio, ellos van a resucitar. Y si usted y yo, hermanos, llegamos a experimentar la muerte, de ahí mismo, donde nuestros familiares nos fueron a dejar un día, de ahí vamos a salir. ¿No es esto esperanzador? ¿No es esto emocionante? Ver que un día nuestros seres queridos van a salir de ahí de donde los pusimos. Por eso, hermano, no gaste mucho en el cementerio. A veces nos preocupamos tanto de eso, como que eso va a ser la última morada de una persona. Dios no promete que ahí nos vamos a quedar, vamos a salir de ahí. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados. O sea que los muertos en Cristo son arrebatados de sus tumbas, sus cuerpos son transformados, son perfeccionados. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que ellos todavía van por ahí por 100 metros volando hacia arriba para juntarse con el Señor en las nubes, cuando nosotros comenzamos a experimentar un cambio en nuestros cuerpos. Y eso es a lo que se le llama la glorificación. Glorificación. Hermano, por mucho que le guste a usted cómo se mira hoy, se va a ver mejor. Y el cuerpo que nos va a dar el Señor va a estar mucho mejor
ya no va a rechinar. Yo me agacho y truena de todos lados. Y luego cuando me paro, por lo menos tengo que hacer unas 4 o 5 respiraciones para recobrarme, porque uno se marea. Corro un bloque y tengo que descansar una semana. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo capaz de ser perfecto. ¿En dónde nos vamos a juntar? En las nubes. Nos vamos a juntar con ellos. Nos vamos a reunir en las nubes volando. ¿Puede usted pensar en esto? Con un cuerpo glorificado, como succionados de este mundo por el poder de Cristo. Es como que el Señor abre sus brazos y nosotros salimos de acá como rescatados de un secuestro, como sacados de rehenes de una batalla. Vamos para arriba. ¿Por qué razón? Nosotros creemos que la secuencia de las cosas va de esa manera porque al Señor le urge sacarnos de esta tierra porque viene destrucción. Lo siguiente que ocurre después del arrebatamiento es algo terrible, terrible. El Señor dice que habrán terremotos, hambres, pestes, destrucciones, guerras, rumores de guerras. Sí, miren, con un virus que se llama COVID, nos puso a todos en problemas. Y dice la Biblia que habrán epidemias, varias, al mismo tiempo. Después de terremotos, inundaciones. Dice que el sol se va a oscurecer. Sepa usted qué contaminación va a estar en esta tierra después de la guerra, y que el sol no se va a poder ni ver. La luna se tornará roja como la sangre. ¿Ha visto usted una luna roja cuando hay incendios? La contaminación trae eso. ¿En qué destrucción, en qué problema va a estar el mundo para ese tiempo? Nosotros creemos en una palabra de Dios que vamos a ser quitados de aquí. Vamos a ser quitados. Así estaremos siempre con el Señor. Siempre. No es como las vacaciones. Cuando usted se va de vacaciones siente sabroso, siente rico ese tiempo de descanso. Pero cuando le falta un día, se comienza a acordar que tiene que regresar. ¿Usted quisiera vacaciones para siempre, permanentes, pagadas? Pues nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. Para siempre, hermanos. Usted no va a regresar de ahí para seguir sufriendo. Usted va a vivir en otra dimensión, algo totalmente diferente, algo totalmente perfecto. Si usted se pone a pensar en esta vida, y decía yo ayer, conforme usted vive, conforme nos vamos poniendo viejos, nos vamos dando cuenta que en este mundo hay cosas dolorosas, hay cosas feas. No solo que nos enfermamos y se nos afecta la salud y nuestro cuerpo, sino que mueren nuestros seres queridos, se enferman, hay conflictos, hay desastres naturales, hay guerras, hay secuestros, hay violaciones, hay robos, estafas, explotación, hay inseguridad. ¿Usted cree que Jesús nos salvó para dejarnos viviendo en este mundo para siempre y después nos morimos y ahí se acabó todo? No es eso, hermanos. Afortunadamente, no es solo eso. Aquí no queda todo. Él nos ofrece una vida eterna, una vida mejor, así como lo había, como era su intención, vivir con Adán y con Eva. Hasta ese momento es cuando se va a recuperar lo que el pecado había arruinado. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice que se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es el mismo Pablo hablándole a otra iglesia. Esa transformación es la glorificación final. Tanto
como los que habían muerto, como los que están vivos, serán transformados incorruptibles. Se encontrarán en el aire y pasarán al estado eterno con el Señor. Hermanos, esto es como cuando usted va de viaje, va en un tour y se sube al bus y el guía agarra el micrófono y le dice: bueno, hoy a la tarde, como a eso de las 6 de la tarde, estaremos arribando al hotel allá en Egipto. Y ahí vamos a estar después, 2 horas después de haber comido en ese restaurante, vamos a estar visitando las grandes pirámides. Al otro día vamos a salir y vamos a estar en Grecia. Y vamos a visitar el Coliseo Romano en Roma. Así es como está diciendo el apóstol Pablo lo que va a suceder. Y nosotros debemos estar alegres oyendo eso. Porque va a ser un tour, va a ser un evento especial en el un evento que estamos esperando. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer con esto? Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es para alegrarnos, esto es para animarnos. Hermano, está sufriendo. Hermano, tiene problemas, tiene angustia, está complicada esta vida. Hermano, mire lo que viene. Mire lo que viene. Lo que se nos viene no es más de lo mismo, es algo totalmente distinto. Por eso es que la iglesia debe decir, hermano, después de haberse dado cuenta de todo lo que ocurre en el mundo, después de haberse dado cuenta que aquí no somos ciudadanos de esta tierra, lo que usted y yo debemos decir con más frecuencia es: ven, Señor Jesús, regresa, te queremos ver. Y si Él tarda unos días, unos meses más, aprovechemos para compartir la palabra a aquellos que quisiéramos que se vayan con nosotros. Los que se quedan, hermanos, va a ser horrible, terrible. Se va a acabar la corrupción, pero como quien quema con fuego algo que ya no sirve. Los corruptos, todos los que viven destruyendo lo que Dios quiso que fuera bueno, ellos van a sufrir demasiado, van a sufrir. Los ricos, los poderosos, todos los que estaban en las altas esferas, van a querer meterse debajo de las piedras, que las piedras los aplasten antes de que Jesús venga a pedirles cuentas. Así que, hermanos, nosotros estamos del lado de Cristo, del lado de los amados, del lado de los que Él va a rescatar. Y alabemos a Dios por eso. Sintámonos dichosos. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Nosotros no hicimos nada para merecer eso. No hicimos nada. Fue por la pura gracia de Dios que puso fe en nuestros corazones para creerle, y somos salvos por gracia. Póngase de pie. ¿Está usted listo para ese evento cuando el Señor va a regresar? Este mensaje sirve para que usted también se aliste. Si siente temor, si sabe que no está seguro, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Quiero estar bien. No quiero que me agarres durmiendo. No quiero que me agarres de noche, espiritualmente hablando. Vamos a ver en los siguientes párrafos. Nosotros no somos de la oscuridad, somos de la luz. Y no vamos a vivir durmiendo como atenidos a que el Señor nos regresa, sino sabiendo que Él viene por nosotros si hemos sido fieles. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gracia.